Y para hablar de cáncer de riñón, estamos el día de hoy con el doctor Luis Jonathan Orrego, médico oncólogo asistente del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Doctor Orrego, bienvenido a Dolor Anticáncer. Gracias, gracias por la invitación, gracias por este espacio para hablar sobre cáncer, sobre la especialidad que ambos manejamos y ayudar a la población. Ayudar y brindarles el conocimiento, en este caso el día de hoy referente a cáncer de riñón. ¿Por qué? ¿Por qué el riñón puede enfermar? O para que las personas que nos escuchan entiendan qué es el riñón para nosotros, cuál es lo más importante que hace el riñón para nosotros y por qué se enferma. Lo más importante que ya conocemos mucho, ¿no? El riñón es el órgano que nos va a ayudar a filtrar la sangre, en términos sencillos. Evidentemente sabemos que la sangre lleva mucho de los nutrientes y también pues lo que el cuerpo va desechando o las toxinas que tiene que eliminar. Y el riñón juega un rol muy importante ahí, porque lo va a eliminar a través de la orina y va a también regular pues los electrolitos, sodio, el potasio, ¿de acuerdo? Y también básicamente cuando hay que eliminar restos celulares a través de las proteínas. Y el riñón justamente tenemos que cuidarlo mucho porque va a preservar esta función, es importante. Falla el riñón, ya sabemos mucho, edemas de brazos, norinas, ¿no? Y ese tipo de problemas. Dentro de todas las múltiples enfermedades que hay en el riñón, tenemos el cáncer de riñón. Que es cierto, no es uno de los tipos de cáncer más prevalentes en nuestra localidad, en nuestro sistema, pero se presenta mucho. ¿Por qué? Porque primero es de presentación asintomática, muchas vees no da síntomas o no sospecha uno de cáncer de riñón, como por ejemplo tenemos algún digamos screening para pensar en cáncer de riñón a partir de tal edad, ¿no? Porque no es que hay un síntoma específico o una edad determinada. Por ende, el riñón es un órgano importante en ese ámbito, porque inclusive lo llaman la enfermedad de los internistas, ¿no? Porque te da muchos síntomas, muchos diferentes tipos de síntomas que no están específicos con el cáncer de riñón. Ahora, ¿cuándo sospechamos de cáncer de riñón? De alguna manera, unos síntomas básicos son pues sangre al orinar, ¿no? Lo que llamamos hematuria. Sangrado al orinar. Sangrado al orinar. Es uno de los síntomas en los que básicamente si el paciente tiene sangrado al orinar, estamos hablando de alta sospecha dentro de diagnósticos cáncer de riñón. Ok. ¿Algún otro síntoma? ¿Dolor tal vez? Dolor cuando tiene una enfermedad muy extendida, muy grande, ya que ya compromete los nervios de esa área, cuando ya ocupa espacio o cuando ha hecho metástasis a otros órganos. Ok. Algunos por ahí puede haber algunas alteraciones de la función hepática, cansancio, fatiga, porque recordemos que el riñón también se encarga de sintetizar la hormona de la eritropoyetina. Okay. Y como sabemos, la eritropoyetina pues está en todo el metabolismo, el hierro, la hemoglobina. Que podría producir anemia. Y va a producir anemia. Entonces uno vemos hematuria, sangrado, y cuando tomamos un hemograma, anemia. Y entre esas causas de anemia, tienes que descartar evidentemente que hay falta o déficit de eritropoyetina secundaria, pues un cáncer de riñón. ¿Y por qué se puede enfermar el riñón? ¿Qué podría llevarlo a enfermar de cáncer? Como obviamente. tal, como factores de riesgo no tenemos, ¿no? No es tabaco dependiente, no es de ese tipo o por alguna intoxicación. Algunos factores evidentemente es que están relacionados a mayor frecuencia de cáncer de riñón. Los hombres poco más que las mujeres, la raza negra poco más que la raza mestiza o los caucásicos. La obesidad, como siempre, juega un rol importante como factor de riesgo, ¿no? Pero específicamente decirte causa-efecto no tenemos, pero uno puede ver un poco más de estos, los pacientes más varones, más obesos. O sea, se podría decir que la obesidad, el sobrepeso, una persona con obesidad tiene mayor posibilidad de hacer cáncer de riñón que una persona que no es obesa. Que no es obesa, asociado pues, a ser varón y raza negra. Ahora, tenemos otros tipos de cáncer asociados a la parte hereditaria, que son en menos porcentaje, menos del 10%, pero son los cánceres o la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Asociado al gen gen von Hippel-Lindau, que básicamente es una enfermedad hereditaria que en los que pacientes heredan esta deficiencia, este gen, y evidentemente pues, el riesgo de más cáncer renal. ¿Y cómo diagnosticar un cáncer de riñón? ¿Qué hacer ya? Una persona siente que, o mira en el inodoro que está orinando de color rojo, la prensa con sanguinolenta, lo que llamamos nosotros hematuria. Okay. ¿Qué debe hacer? Ante esa primera sospecha,
A ver, es digamos cuando uno ve un cáncer ya de riñón que evidentemente es un poco más grande, que ya ha comprometido estructuras de riñón, la pelvis renal, ¿no? O sea, la pelvis que es, digamos, luego se convierten en los uréteres que llegan a la vejiga, ya se daña, entonces ahí va a sangrar. Evidentemente es empezar la búsqueda de la causa de ese sangrado, próstata, vejiga o riñón. Porque también podrían ser cálculos renales. Cálculos renales, ¿no? Una cistitis severa, una infección urinaria severa, ¿no? Pero uno va, el primer, digamos, diagnóstico que utiliza, pues es una ecografía de vías urinarias. Una ecografía. Exacto. Ahora, pero también es interesante cómo muchas veces haces diagnóstico de cáncer de riñón de manera incidental también, ¿no? Porque te haces una ecografía de abdomen, porque, no sé, tienes distensión abdominal, tienes gases, a veces uno pide una ecografía y ahí va a encontrar pues una lesión en el riñón. Que eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que uno, lo que llamas incidentalmente o incidentaloma en el riñón. De casualidad. En un adulto mayor de 20 años, ya pues es cáncer de riñón, ¿no? Okay. Ahora, también es importante que hay tumores pediátricos que nacen en el riñón, ¿no? Tumor de Wills, que generalmente en los niños, pues, al momento que el pediatra evalúa, palpa, y es más fácil en un niño, ¿no? Palpar un tumor en el riñón. Y en los adultos mayores de 20 años, pues, promedio entre los 40 y 50 años, pues, el cáncer de riñón. Ahora, como tal, el cáncer de riñón, un poquito para ver, hay diferentes tipos de cáncer de riñón, ¿no? El células claras o no células claras también, dentro de ellos está pues el tipo papilar, ¿no? Pero el más frecuente es el cáncer de riñón que llamamos de células claras. Okay. Una vez ya, lamentablemente, que mediante una ecografía se puede ver una tumoración, entre comillas, un bulto en la zona del riñón, hay que biopsiarlo, hay que operarlo, ¿qué se debe hacer? A ver, evidentemente, si tenemos, en cáncer de riñón es interesante porque si tenemos una lesión en el riñón que cumple características radiográficas, tanto por tomografías o por resonancia, porque ese es el siguiente examen después de la ecografía. Yeah. Una tomografía, una urotomografía o una resonancia. Con eso vamos a ver si tiene características de malignidad, entonces ya cumple esos criterios, pues el siguiente paso es, si la enfermedad es localizada, el equipo de urooncología, con oncología o el equipo multidisciplinario va a decidir, con los nefrólogos también tenemos que ver, según la reserva de riñón, para ver pues la reserva funcional renal, si va a hacer una cirugía completa. ¿De acuerdo? Porque si es que solo, digamos, compromete el tercio superior, el polo superior del riñón, y es resecable, uno reseca, porque uno ve por imágenes que estas tienen características malignas. Si vemos que es una lesión ya más grande, que ya hizo metástasis o comprometió otros órganos, pues ahí uno puede decidir la biopsia, porque eso va a depender, decidir, según tu equipo multidisciplinario, si en una enfermedad metastásica de riñón, evidentemente que tiene lesión de riñón, con características malignas, si es qué tan factible es operar y sacar todo el riñón o simplemente hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Nos menciona un equipo multidisciplinario. Para poder entenderlo, para que nuestros pacientes puedan entender, ¿quiénes forman este equipo multidisciplinario en cáncer de riñón? El equipo multidisciplinario evidentemente está conformado por el equipo de oncología, el urooncólogo, ¿no? el urólogo, el cirujano urólogo, el nefrólogo, el radiólogo, ¿no? El patólogo y las otras especialidades asociadas, evidentemente, al manejo inicial. Porque es importante definir reserva funcional renal, el tipo de cirugía que se va a realizar, el tipo de tratamiento que haremos posterior al resultado de la patología que podamos tener, y también, evidentemente, el otro equipo que vendría a ser el de soporte, ¿no? Si el paciente requiera pues, soporte nutricional, porque es evidentemente que la función renal se va a ver alterada. Y también, pues, si hay otras lesiones en otras áreas del cuerpo, si va a requerir uno, por ejemplo, de radioterapia para paliar algunos síntomas o riesgos de fracturas, porque sabemos que el cáncer de riñón también va mucho a los huesos. Entonces, es una metástasis en los huesos, evidentemente, ahí podemos tratar incluso con radioterapia. O sea, es todo un conjunto de médicos, de especialistas, que va a tratar el cáncer de riñón, no solamente es uno. No, sí podría ser imposible que el cáncer de riñón sea tratado por un solo, o sea, el oncólogo, digamos, solo, no. Y eso es lo que llamamos un equipo multidisciplinario, De tanto para maneras. realizar el diagnóstico como para realizar el tratamiento. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿qué posibilidades tiene un paciente de curación o qué posibilidades tiene el paciente de control de la enfermedad? Como sabemos, o sea, cuando tenemos una enfermedad localizada en cáncer,
lo que curamos es busca de la curación, ¿de acuerdo? Okay. Y queremos evitar que la enfermedad regrese, evitar la recurrencia. En cáncer de riñón, si tenemos un tumor menos de 7 centímetros, estadio clínico 1 o 2, la primera indicación es cirugía. ¿De acuerdo? Cirugía. Un tumor pequeño, cirugía. Cirugía. Por el superior, evidentemente, tenemos que ver, ahora, ¿qué pasa si es un paciente con un solo riñón? Con un solo riñón, con enfermedad renal crónica, que le hace diálisis, o hipertenso. Hipertenso, ciertas cosas ahí que uno tiene que diabético. Diabético, que uno tiene que tomarlo sopesar, con pinzas. ¿no? Pero evidentemente, porque el ideal es, si el tumor está en el polo superior o un área, sacar solo el tumor. Okay. Solo el tumor y dejar el riñón funcionante, porque queremos preservar la función renal. Si tienes una enfermedad metastásica que ya debutó con metástasis en otros órganos, ahí hay un grupo, según digamos el paciente, que haces toda la nefrectomía total, se llama, sacas todo el riñón, o simplemente tomas una biopsia para confirmar que es un cáncer renal y tratar de manera sistémica. Entonces, si es una enfermedad localizada, la primera indicación es cirugía, retiro del tumor completamente. Y según algunas características, uno le puede dar un tratamiento adyuvante, ¿no? Okay. Un tratamiento complementario con tratamiento sistémico. Que actualmente tenemos pues indicación con la inmunoterapia, ¿no? O sea, inmunoterapia luego de la cirugía, claro, previa evaluación. ¿Cómo es esto de la inmunoterapia? Como hemos hablado en otras indicaciones de la inmunoterapia, en este caso con pembrolizumab, que lo que hace es básicamente estimular el sistema inmune a los linfocitos T. Estimulas los linfocitos T que están de alguna manera abolidos por las células tumorales, y al momento de activarse pues van a buscar a las células tumorales que puedan todavía haber quedado y eliminarlas. Pero eso va a depender sobre algunos factores del cáncer, el tamaño del tumor, si tienes estirpe sarcomatoidea. Esos son factores que hacen que uno indique, ¿no?, que va a tener beneficio con la inmunoterapia. No es que a todos los cánceres renales le das inmuno. Eso estamos hablando de una enfermedad hasta localizada, o sea, estadio clínico 3. Inclusive en una enfermedad localizada hay opción a inmunoterapia previa evaluación. Previa evaluación, según lo que nos diga la patología, los hallazgos en patología. ¿Hay posibilidad de cura? Sí. Sí. Claro. O disminución de riesgo de recurrencia a los 5 años, ¿no? Okay. Más o menos estadio clínico 1, 95% libre de enfermedad a los 5 años. Curación. Importante, a medida que la enfermedad esté localizada, la posibilidad de cura es alta. Es alta, claro. Es alta. Okay. Como tenemos un estadio clínico 2, 3 con inmuno, puedes alcanzar hasta un 80% libre de recurrencia a los 5 años, o sea, que tienes posibilidad de 80% de liberar sin enfermedad a los 5 años, curación. O sea, dentro de los 5 años no hay enfermedad, no hay recurrencia. O sea, en cáncer ese es el tiempo que uno utiliza estándar de 5 años, vigila 5 años. Si no ha regresado la enfermedad en esos 5 años, tú ya consideras que de alta o que tienes menos riesgo de recurrencia y evidentemente de curación. Y si por la sintomatología que no es de inicio, no hay esa casualidad de poder diagnosticarlo tempranamente y diagnosticamos el cáncer de riñón, como creo que es en la mayoría de casos, ya con una enfermedad metastásica, ¿qué opciones de tratamiento se tiene? Lo importante acá es que en cáncer de riñón ha evolucionado mucho el tratamiento. Okay. Ha evolucionado mucho. Entendamos que el cáncer de riñón primero, el tratamiento es básicamente terapias biológicas, ya sea inhibidores de TKI con el sunitinib, que era anteriormente, y actualmente con el ingreso de la inmunoterapia. Okay. Cuando hablamos de terapia biológica es diferente, para que nos entiendan nuestros oyentes, a la quimioterapia. Es muy diferente. Son dos cosas claro, de brazos opuestos. Los citostáticos o quimioterápicos pues son antibióticos o son todo tipo de medicación que actúa a nivel del ciclo celular, de la célula. Okay. Del ciclo celular en realidad, ¿no? Entonces, por ende, es que todas las células de nuestro cuerpo tienen ciclo celular, su sistema de crecimiento, reproducción, y ahí actúa la quimioterapia. Y afectan todas las células del cuerpo. Incluye, evidentemente, las células tumorales son más sensibles y se destruyen. Pero las terapias biológicas, ya sea anticuerpos, la inmunoterapia o los inhibidores de TKI, van a ir dirigidos a que es una terapia dirigida, se llama, ¿no? O terapia dirigida que va hacia cierta mutación. Por ejemplo, los inhibidores de TKI, si tienen un gen alterado, el BRAF, el KRAS, son proteínas alteradas que hacen que la célula se convierta en tumoral, vas ahí y bloqueas, ¿no? Okay. Bloqueas esa célula. Si tienes anticuerpos como trastuzumab, bevacizumab, que también se utilizaban en cáncer de riñón, también son anticuerpos, ¿no? Como vacunas que van a ir a buscar aquella alteración que está alterada en la célula tumoral y solo van dirigidas al cerebro tumoral.
O la inmunoterapia es más preciso. Es más preciso, son balas dirigidas, se podría decir. Y la inmunoterapia, que no es que actúe directamente sobre el tumor, sino que actúa sobre el sistema inmune. Activa los linfocitos T. Y así podríamos hablar de otros tipos, ¿no? Los CAR T-cell, otros tipos de terapias biológicas, pero digamos lo que tenemos acá en el Perú, inhibidores de TKIs, los anticuerpos y la inmunoterapia con pembrolizumab. Y en cáncer de riñón es interesante porque esto ha mejorado bastante. O sea, antes uno podía decir, si tienes un cáncer de riñón, usabas inhibidores de TKIs, pues el riesgo de que mejores sobrevida, pues 10-15% a los 5 años, una enfermedad metastásica, ¿no? Incluso menos. Pero actualmente puedes tener pacientes que llegan hasta el 40% de posibilidad, 50% de llegar vivos a los 5 años con diferentes combinaciones de tratamiento. Pembrolizumab con axitinib, nivolumab con ipilimumab, nivolumab con cabozantinib. Son terapias biológicas dirigidas que han mejorado evidentemente la expectativa del manejo del cáncer renal metastásico, ¿no? O sea, un paciente con cáncer de riñón al debut, diagnosticado recientemente, con metástasis en los huesos o en el hígado, puede tener la posibilidad de vivir más de 5 años con el uso de estas terapias. Sí, porque tiene el riesgo de 40% de llegar libre de enfermedad o con control de enfermedad a los 5 años. O sea, 4 de cada 10 pacientes podría llegar a los 5 años con la enfermedad controlada, lo cual es bastante. Es bastante, para un cáncer metastásico que ya hizo metástasis, tú sabes que ese es un número al momento actual bastante optimista, ¿no? Y sabemos que más adelante va a mejorar. Va a mejorar muchísimo con esas terapias dirigidas. Incluso hay expectativas en los que hacen investigación que ven que los pacientes tienen 10 años, ¿no? O sea, y uno va seleccionando según justamente estamos aprendiendo en qué paciente va haciendo mejor efecto, según características de la patología, según características de cómo debutó la enfermedad, uno va ahí seleccionando, ¿no? Sí, esto es bastante nuevo porque la mayoría de los pacientes que nos escuchan o los familiares tienen un enorme temor o dan ya todo por perdido cuando escuchan el tristemente estadio clínico 4. Es cierto. ¿No? Que en cáncer de riñón está cambiando la percepción que tenemos acerca de el tiempo de sobrevida o de control de enfermedad que podría uno tener. A veces estamos acostumbrados a decir estadio clínico 4, ya no hay más de 1 mes de vida, ya no hay más de 6 meses de vida o tal vez 1 año de vida. Ahora hablamos con estas terapias de que pueden sobrepasar los 5 años. O sea, y es en cáncer de riñón donde uno ha ido aprendiendo más esta combinación de la inmunoterapia con pembro, nivo, con las terapias biológicas como cabozantinib, axitinib. Y ahí hemos aprendido justamente con estas terapias melanoma, cáncer de riñón, y ya hemos ido pues llevándolas al cáncer de pulmón, al cáncer de mama, y vemos que los resultados son optimistas, ¿no? Estos resultados son 2024. Sí. Si retrocedemos 10 años en el 2014, no teníamos esa posibilidad. No, si lo retrocedemos sacado más al 2020 para atrás. Wow. Claro, cuando utilizábamos solamente sunitinib, ¿no? Okay. Que es una terapia dirigida, o sea, 2020, 2021, o sea, solamente había sunitinib. Ha cambiado, pero drásticamente. Drásticamente. O sea, ¿Qué podríamos esperar en el 2030? Aparte de tener un poco más de canas. Cuando tú escuchas hablar a los expertos, te dicen que incluso en algún momento están pensando, y ya con el uso de la inmunoterapia en cáncer en general, en algunos casos llega a seleccionar al paciente que podríamos pensar en curación, en enfermedad metastásica. Uno ha visto, o sea, nosotros hemos visto pacientes que ya están, que generalmente son los pacientes de investigación, ¿no? Que están en los estudios de investigación, que son muchos años de seguimiento, y los expertos dicen, podríamos ya hablar de curación, pero todavía estamos aprendiendo en qué paciente va a funcionar eso, ¿no? Cuando tenemos estudios de investigación nos referimos a medicamentos que ya han sido probados o que recién van a ser probados. No, por ejemplo, hay pacientes que ahorita tienen seguimiento de 10 años de la combinación de nivolumab y ipilimumab, medicamento que actualmente es estándar, pero hace 10 años no eran estándar en tratamiento, por ejemplo, de cáncer de riñón, pero ese paciente lo usó en el estudio de investigación, hace 10 años antes que estuviera la aprobación para usarlo libremente. Entonces, esos pacientes en seguimiento, y uno dice, oye, son 10 años de seguimiento, ¿cómo y por qué ha respondido? No debería haber temor a participar en un estudio de investigación.
Creo que actualmente en los centros de investigación, por ejemplo en el instituto que tenemos el centro de investigación, es interesante. ¿Por qué? Porque ya no utilizamos quimioterapia, o sea, ya no estamos en la era en la que vamos a probar si tal quimioterápico funciona, ¿no? Que lo que estamos en el centro de investigación es si tal inmunoterapia o tal terapia biológica funciona. Okay. Es otra cosa, o sea, ya no tienes una oportunidad porque te comparas el mejor tratamiento posible, que siempre es una inmunoterapia más quimio, más un tratamiento innovador. O sea, menos de lo mejor que puedas recibir a nivel mundial no vas a dejar de recibir en un centro de investigación. Y ha dicho algo muy importante, doctor, a nivel mundial. Exacto. O sea, Perú tiene, en términos de terapia biológica, algo que no pueda realizarse en cuestión de tratamiento diferente a Italia, China o Estados Unidos. No, porque las aprobaciones de las terapias biológicas los aprueban rápido. O sea, la DIGEMIT aprueba rápido las terapias, ¿no? O sea, hablamos, no es que sea un mes, son 6 meses, un año, pero muchas veces la misma industria te dice, oye, nos aprobaron más rápido que en otros países, ¿no? Okay. O sea, en el Perú tenemos todas las inmunos, tenemos Pembro, Nivo, atezolizumab, o sea, tenemos las terapias biológicas importantes, ¿no? Hay otras que van a llegar recién, ¿no? Como trastuzumab deruxtecan, por ejemplo, en cáncer de mama, que ya justo esta semana se aprueba y ha sido aprobado en el Salud, en el MINSA. Entonces, de ese lado para que pueda haber disponibilidad para toda la población. Exacto, exacto. Pero todo está en que la población pueda tener acceso también a un equipo multidisciplinario como es el que ha comentado. Exacto. Okay. Sí. ¿Qué les podríamos decir a los pacientes que nos escuchan, a los familiares que están al cuidado de los pacientes que en este momento están atravesando esta patología que es el cáncer de riñón? Primero, creo que tanto el sistema privado como el sistema, digamos, del Estado, pues Salud o el MINSA, tiene ahorita estrategias, tiene herramientas, en este caso las terapias como la inmuno, para que puedan ser usadas. Así que sea cual sea su sistema de salud que esté usando, van a tener oportunidades. Luego, no menos de esa indicación va a recibir. Definitivamente eso les aseguro, independiente de cuál sea su equipo médico que tenga. Segundo, otra vez, tengan mucha confianza en su equipo multidisciplinario. Creo que eso es lo más importante. No todo va a depender de uno solo, sino pues, de más soporte, ¿no? En cáncer de riñón hay que vigilar bastante la función renal, la hidratación, bastante lo que comes, ¿no? Bastante el factor psicológico. Esos son factores que uno debe de vigilar bastante en ese tipo de pacientes. Y para ello, doctor, usted nos brinda la seguridad respectiva con el conocimiento amplio que tiene acerca de las últimas terapias en cáncer de pulmón como en otros tipos de neoplasias, así como también el acceso a protocolos de investigación actuales. ¿Cómo podemos acceder a ellos? ¿Cómo podemos ubicarlo, tener una cita con usted? Bueno, para cualquier cita pueden buscar en mis redes sociales, en Instagram específicamente, @Dr. Luis Orrego, me mandan un mensaje y ahí podemos coordinar una cita para evaluarlo pues, justamente y tratar esta enfermedad, ¿no? Incluso también para derivarlo con el centro de investigación en lo que podemos pues, atenderlo y justamente llegar a un mejor tratamiento para cada uno de ustedes. Lo hemos visto con bastante actividad en las redes sociales, hace también algunas charlas, algunos eventos de consultas. Sí. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En Instagram, Facebook? En Instagram y Facebook como Dr. Luis Orrego y en TikTok como @Dr.LuisOrrego, donde suelo a veces hacer sesiones en vivo, coordinar algunas consejerías, no consultas, pero algunas consejerías. Básicamente algunos pacientes quisieran hacer una consejería de 5 o 10 minutos, podemos coordinar una pequeña reunión virtual. Listo, hemos estado con el doctor Luis Jonathan Orrego, médico oncólogo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, doctor Vargas.